Ningún otro tema causa tanta perplejidad a los adventistas como los pactos. Les aterroriza enfrentarlo. Han tratado de explicarlo de varias maneras, pero estas no son satisfactorias, ni siquiera para ellos mismos. La abolición del pacto sinaítico conlleva la abolición del sábado judío tan completamente que no puede encontrarse ningún rastro autorizado de él de este lado de la tumba de nuestro Señor resucitado. Pero primero veamos cómo argumentan los amigos adventistas para sostener que el Decálogo, los 10 mandamientos dados a Moisés, siguen vigentes. Observe. Dios dice, no hagas imágenes, santifica el sábado, no tengas dioses ajenos, no robes, no mates, no adulteres, etc. No nos da lugar a pensar que podemos alivianar sus mandatos expresos. Sus mandatos son la norma que mide nuestra santidad. ¿Qué otra norma hay que pueda medir nuestra conducta? No lo hay. Solo la ley de Dios es la que tiene valor para estas cosas. Por eso nunca creas que la ley fue anulada y perdió su valor. Dios sigue exigiendo respeto a sus mandatos tal como lo hizo en el pasado. De este vídeo que recién coloqué, hay para tocar varios puntos, pero hoy quiero limitarme a que los amigos adventistas mantienen la teoría que cuando se habla de la palabra mandamiento, en especial en el Nuevo Pacto o Testamento, se debe interpretar que quiere decir los 10 mandamientos. Remito otra prueba. Alguien en el internet me respondió de la siguiente manera. Cito: la ley de Dios es eterna, y el mismo Señor Jesús lo dijo en San Juan 14:15. Dice, abro comillas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cierro comillas. En el versículo 21 sigue diciendo, abro comillas nuevamente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cierro comillas. Y en San Juan 15:19, abro comillas nuevamente, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cierro comillas. Y fin de la cita. Luego, esta persona que hizo el comentario rectifica diciendo, cito, yo me equivoqué porque es San Juan 15:10 y no 15:19, corrijo. Fin de la cita. Bien, esto es evidencia que los amigos adventistas, cuando interpretan la palabra mandamiento, se refiere exclusivamente al decálogo. Bien, reflexionemos a la luz de las Sagradas Escrituras al respecto. Debemos estudiar e identificar los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento o Pacto. Los preceptos de Cristo y sus apóstoles a menudo son llamados mandamientos. Jesús dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:49. Si Dios le dio mandamientos a Jesús y Él se los dio a su iglesia, ¿no serían mandamientos de Dios? Ciertamente. La antigua dispensación estaba feneciendo y el Señor estaba proclamando los mandamientos de Dios para la nueva dispensación, el Evangelio. Así que en la gran comisión dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:20. Nuevamente, dice Jesús, Juan 14:15 y 21, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En vista de estos claros textos, ¿cómo podemos nosotros decir que Jesús no dio ningún mandamiento? ¿Quién es el que ama a Cristo? El que guarda sus mandamientos.
Esto es lo que en el nuevo pacto significa ser guardador de los mandamientos. Por eso dice nuevamente en Juan 15:10 y 14, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Entonces, si hacemos lo que Jesús nos manda, ¿no es eso suficiente? ¿Y no estaremos a salvo y seguros de su amor y del amor del Padre? Pero, ¿dónde mandó Jesús alguna vez a guardar el séptimo día? En ninguna parte. Así, Lucas dice que Jesús fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos 1:2. Si Jesús dio mandamientos por medio del Espíritu Santo, ¿no son mandamientos de Dios? ¿No son estos iguales a los que fueron dados por medio de Moisés? Ahora oigamos a Pablo hablar de la naturaleza de los mandamientos en el Evangelio. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Primera de Corintios 14:37. Entonces, todos los escritos de Pablo son mandamientos de Dios. Y el apóstol dice que los que son espirituales lo reconozcan. ¿Lo reconocerán nuestros hermanos del séptimo día? Puede que vean un nuevo significado en los mandamientos de Dios que dice en Apocalipsis 14:12, si quieren. Nuevamente dice Pablo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:2. Así que los apóstoles sí dieron mandamientos por autoridad del Señor Jesús. Pedro da un testimonio similar, segunda de Pedro 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Éntole es la palabra griega para mandamiento. Ocurre en el Nuevo Testamento en sus formas singular y plural, 68 veces. Por lo menos en 48 de estos casos no puede significar el decálogo. Y en más de la mitad de los demás se usa de un modo general. Ni en un solo caso es seguro que signifique todos los 10 y nada más. No hay ni una insinuación de que signifique el decálogo en cualquiera de los 3 pasajes donde ocurre en Apocalipsis. Afirmar que significa el decálogo es suponer sin evidencia el punto mismo que se quiere probar. Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, también escribió el Evangelio de Juan y las 3 epístolas de Juan. Usa la palabra mandamientos en plural y en singular 28 veces, y ni en un solo caso se refiere a los 10 mandamientos. Pero en casi todos los casos, si no en todos, se refiere a los mandamientos de Jesús. Véase Juan 14, verso 15-21, capítulo 15, verso 10, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 5, capítulo 3, verso 22 al 24, capítulo 4, verso 21, capítulo 5, verso 1 y 3. Y naturalmente supondríamos que quiere decir la misma cosa que mandamientos en Apocalipsis 14:12. Como Cristo es nuestro Señor y Maestro, Juan 13:13. La cabeza de la iglesia, Efesios 1:22. Todo en todos, Colosenses 3:11. Teniendo todo poder en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Y ha de juzgar al mundo, Juan 5:22. En su tribunal, Romanos 14:10. Cuán razonable es que entregue las leyes a esa iglesia. Esto es exactamente lo que hizo.
Mateo 28, 18 al 20, Hechos 1, verso 1 y 2. Si alguno quiere obedecer las enseñanzas de Cristo, no necesita temer acerca de su salvación. Toda la controversia se reduce simplemente a esto. ¿Ha revelado Dios clara y plenamente su voluntad a los hombres en el Nuevo Testamento y les ha dicho lo bueno y lo malo? ¿Tiene la voluntad de Dios revelada por medio de su Hijo en el Nuevo Testamento mayor autoridad que el Antiguo Testamento o no? ¿Han de ser modificadas las enseñanzas del Nuevo Testamento para que armonicen con la letra de la ley en el Antiguo Testamento, o han de ser modificados los preceptos del Antiguo Testamento para que armonicen con el Evangelio? Esto último, ciertamente. Pero el Evangelio no impone la observancia del séptimo día en ninguna parte. El título del mensaje, el adventista sostiene que la expresión guardar sus mandamientos significa guardar el decálogo o los 10 mandamientos. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.